Bueno, continuamos con el tema de las primeras civilizaciones y vamos a seguir con Egipto. Bueno, para entender el Egipto de los faraones, lo primero que tenemos que tener claro es que es una civilización que va a surgir a orillas del río Nilo, ¿vale? Que es un río que atraviesa el continente africano, que nace en las aguas del lago Tanganica y desemboca en el mar Mediterráneo. Vemos aquí el continente africano y todo por aquí vendría el río Nilo para desembocar en el mar Mediterráneo. Aquí tenemos la foto ampliada y vemos toda esta zona. Y vemos además que está dividido como en dos zonas, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿vale? Estas dos zonas sufrió una evolución histórica, ¿vale? Que desarrolló el llamado Imperio Egipcio, que apareció tras la unificación de estos dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, realizada por el rey Menes. Y lo que sí tenemos que tener muy claro es que estas orillas son la principal fuente de desarrollo de esta civilización, porque van a ser orillas muy fértiles, ¿vale? Que posibilitarán el desarrollo de la agricultura. En ese territorio donde destaca sobre todo el desierto que lo rodea. En el Egipto de los faraones, hablando de economía, tenemos que saber que está basada fundamentalmente en la agricultura. Esa agricultura que surge, como os decía hace un momento, a orillas del río Nilo, ¿vale? Las cosechas dependen de las crecidas de las aguas durante la primavera, ya que al retirarse, después de crecer el río en primavera, al retirarse deja un terreno muy fértil, ¿vale? Con ese barrillo limo que se llama, que se crea siempre a las orillas de los ríos. A la vez, complementando a la agricultura, se desarrolla también la ganadería. Y en torno a estas dos actividades económicas se va a desarrollar una sociedad, que será la sociedad egipcia, que como veíamos en Mesopotamia, pues tiene las características de una sociedad jerarquizada. Y como os decía, esta sociedad jerarquizada va a tener distintos grupos sociales, desde los más poderosos a los menos poderosos, ¿vale? Arriba del todo, de los más poderosos, pues el faraón. Arriba del todo, como os decía, el faraón, ¿vale? Que es la persona que acumula todo el poder de esta sociedad. El faraón junto con su familia, ¿vale? Algunas de las características del faraón es que tiene poder absoluto, que es lo que os decía, y que gobierna en las tierras en nombre de Dios. Es considerado como una divinidad, ¿vale? Y además de todo eso, es dueño de todo, controla las obras de canalización y irrigación, muy importante, ¿vale? El control del agua a orillas del Nilo, y matizar también que hasta 5 mujeres llegaron a ser faraonas. En segundo lugar, podíamos encontrar un grupo de privilegiados, ¿vale? Que solían estar al servicio del faraón. Podían ser funcionarios reales, como escribas, los altos funcionarios, sacerdotes, ¿vale? Y todos ellos contribuyen a imponer de alguna forma la autoridad del faraón y administrar el territorio. Algunas características de estos personajes, pues bueno, tener claro que los sacerdotes habitaban en los templos y dirigían los actos religiosos, además de conocer algunas ciencias como la astronomía, las matemáticas y la escritura. Bueno, dentro de estos grupos que os decía antes, ¿vale? De la nobleza, los soldados, los que están justo por debajo del faraón, pues encontraríamos a estas figuras. Los soldados que tenéis aquí, con sus armas, ¿vale? Que pues llevaban un poco la seguridad y hacían cumplir las leyes, los escribas, que estaban para administrar todo el territorio, etcétera. Figuras muy importantes también para el Estado.
Decir también que los soldados protegen el territorio de los enemigos exteriores y mantenían el orden interior, ¿vale? Dentro del imperio. Y el jefe supremo era el faraón. Los escribas conocían la escritura, el cálculo y se encargaban de administrar las leyes e impuestos, ¿vale? Además de asegurar las labores de construcción, etcétera. Bajo a los siguientes escalones de esta pirámide, ¿vale? De la sociedad egipcia. Y ahí nos encontraríamos a todas las personas libres, ¿vale? En las que podemos encontrar pues, a los comerciantes, que veríamos aquí, los artesanos y también los campesinos, ¿vale? Por lo general vivían en aldeas y tenían que pagar impuestos por las tierras que cultivaban. Además, estaban obligados a trabajar en las grandes construcciones características de la civilización griega, las pirámides, los distintos templos, etc. Decir que los comerciantes y artesanos realizaban estas actividades en pequeños talleres que tenían o en comercios en las ciudades y trabajaban tejido, orfebrería, cuero, madera, etc. Y por último, ya el último grupo social sería el de los esclavos, que es el grupo que está más abajo dentro de esta pirámide de la que os hablo, ¿vale? Eran personas que procedían de distintas guerras, que eran capturados, ¿vale? En las distintas guerras que libraban el imperio egipcio o que tenían deudas pendientes con el Estado. Y por supuesto eran obligados a trabajar en esas grandes construcciones de las que os hablaba, los templos, las pirámides, etcétera. Muy importante también que tiene que ver con la sociedad egipcia es la religión, ¿vale? Se trata de una religión, como os digo aquí, politeísta. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios dioses, no un solo dios. En ese caso sería monoteísta, ¿vale? Tiene varios dioses. Y estos dioses suelen tener un cuerpo humano y cabeza de animal. El faraón, como os decía antes, era considerado la personificación del dios Horus, de ahí el carácter divino, ¿vale? Y decir que el pueblo egipcio era muy supersticioso, ¿vale? Que mostraba gran preocupación por la muerte, ya que creían que había vida después de ella. Además, esto va a tener mucha relación con el arte, porque le dará mucha importancia a los monumentos religiosos, que veremos en el siguiente tutorial.